Buenas, profesor. Hoy le voy a hablar de las aplicaciones de cultivo de tejido vegetales in vitro. Mi nombre es Juan David Ayala Martínez y pues estas son las 5 técnicas que encontré. La primera es la micropropagación in vitro, pues como sabemos, el conjunto de técnicas y métodos de cultivo de tejido utilizados para obtener plantas asexuales en forma rápida, eficiente, libre de enfermedades y en grandes cantidades. El laboratorio de micropropagación de tejidos vegetales debe contar con las instalaciones, el equipo y los reactivos necesarios para realizar investigaciones en diferentes tipos de plantas, permitiendo generar pues nuevos protocolos de micropropagación de plantas in vitro que logren como una propagación masiva, libre de enfermedades. Además de esto, las instalaciones del laboratorio deben contar con áreas de oficina, áreas de observación y examen, además de áreas de preparación de medios de cultivo, de material de vidrio, instrumentos como pues ya sabemos, balanzas de precisión, entre otros. Y áreas de lavado, pues áreas de esterilización, almacén y de incubación o de crecimiento in vivo, y áreas de flujo laminares o de transferencia de invernadero. Entonces, pues básicamente el proceso de micropropagación implica una serie de pasos claves que, como estamos viendo en las imágenes, lo primero es que tenemos que tener el tejido vegetal específico que se selecciona de una planta madre y se esteriliza. La muestra de tejido se cultiva en un gel de agar nutritivo estéril y esto se le conoce como explante, esta muestra de tejido. Entonces, este explante se trata con hormonas de crecimiento, por ejemplo, una auxina, para estimular el desarrollo de brotes y raíces. Estos brotes en crecimiento se pueden dividir y separar continuamente para formar nuevas muestras, que es la fase de multiplicación. Una vez que se desarrollan las raíces y el brote, la planta clonada se puede transferir al suelo y ya se puede, pues, iniciar el proceso. Ya este es como el proceso de la micropropagación. Entonces yo como ejemplo de esta técnica encontré la micropropagación in vitro en leñosas. Y como sabemos, las plantas leñosas, además de tener pues una gran importancia económica, juegan como un papel preponderante en el medio ambiente debido a su aporte paisajístico y a la descontaminación atmosférica, ya que estas cantan muchísimo CO2. Por este motivo se deben como preservar y cuidar de esta especie para evitar la... Por ello se plantea una micropropagación, la cual trae consigo una gran ventaja, ya que esta estimula a la especie forestal tanto comercial como para su conservación. Además de esto, esta técnica también nos ayuda a la conservación de muchas especies leñosas nativas con algún nivel de amenaza de extinción. Otra de las técnicas que yo encontré es la obtención de plantas libres de patógenos, que para muchas especies propagadoras de vegetativamente, pues como por ejemplo, digamos, una papa, un ajo, una frutilla, la principal fuente de virus es la infección crónica de las mismas plantas. Entonces, estas especies de plantas infectadas con estos virus producen pues una descendencia igualmente como enferma, que estas aumentan y en cada multiplicación las merma con los rendimientos. Entonces, pues con tales cultivos, una pues de las formas más exitosas de control pues involucra el desarrollo de clones libres de estos virus y para este fin se necesita identificar líneas o ejemplares pertenecientes a la variedad deseada y si todos, aquí que hay como resaltar algo importante, es que si todos los ejemplares de la variedad se encuentran infectados, como lo más común que sucede, se debe realizar intentos para liberar algunas plantas o parte de ellas del virus en consideración, para así obtener pues el clon libre de virus y es necesario mantener una línea madre de la cual será la fuente de los propagulos para la multiplicación. En esta etapa se procura pues reproducir el material bajo condiciones en las que la reinfección sea mínima o no tenga lugar en esta. Yo, un ejemplo que encontré para esta técnica es la obtención de plantas libres de patógenos mediante el cultivo de tejidos meristemáticos y termoterapia, que básicamente pues las especies características morfológicas y fisiológicas de los meristemos aplicables hacen pues que la relación, digamos, planta patógeno vascular sea como única. Y una de estas consecuencias de esto es como la posibilidad que se nos da a nosotros de poder limpiar estas plantas infectadas con estos patógenos vasculares mediante el cultivo in vitro de las plantas meristemáticas o meristemos propiamente
Y pues esta técnica es como útil para erradicar estos virus por tal razón y por el tipo de parásitos de estos patógenos, su relación con los tejidos meristesmáticos ha sido las más estudiadas y el porcentaje pues obtenido de plantas limpias está pues ya más o menos determinado de acuerdo pues a las características de la especie vegetal, el tamaño del tejido que se sembró, del patógeno a erradicar, de la composición del medio artificial in vitro y pues hay otros como otros factores propios de la técnica y del medio ambiente que también influyen en estos factores. Otra de las técnicas que yo encontré es el mejoramiento de plantas usando la selección asistida por marcadores moleculares, que como sabemos la selección asistida por marcadores moleculares o SAM es una potente herramienta biotecnológica que nos permite pues a los mejoradores seleccionar pues seleccionar unas mejores plantas con determinadas características de interés en cualquier etapa de su desarrollo. La herramienta se basa pues en la detección de secuencia de ADN altamente relacionada con características de interés productivo, que son pues los marcadores moleculares. Por lo tanto, podemos definir la SAN como la selección de una característica determinada de una planta a través de la presencia de un marcador molecular. Para el ejemplo de esta, yo encontré pues que es la selección asistida por marcadores moleculares en el mejoramiento genético pues, del tomate. Entonces, pues como sabemos, en estos sistemas productivos de tomate es muy ventajoso, pues como contar con algunos cultivares que presenten, ya sea, digamos, resistencia a patógenos, también por otro lado se necesitan pues resistencia a los hongos, a los nemátodos y también a, pues, a ciertos patógenos virales para los cuales no son efectivos los controles químicos. En muchos casos, pues esta resistencia nos dictan como si un cultivar puede ser plantado en determinado lugar o ciclo de producción y por otro lado se convive pues, con varios patógenos que pueden causar enfermedades foliares para las cuales la resistencia genética permite implementar un control integrado más eficiente y en muchos casos nos disminuye el uso de agroquímicos, haciendo pues un manejo de la enfermedad ya más que sea como más amigable con el medio ambiente y se han implementado exitosamente la utilización de marcadores moleculares asociados a varios genes de resistencia entre los cuales pues encontramos al virus pues como digamos la peste negra, nematodos y otros patógenos. Otro de las técnicas que encontré sería la producción de plantas haploides, que para la obtención de líneas, digamos, puras u homocigotas, pueden requerir pues al menos, digamos, unos 6 ciclos de autofecundación usando pues técnicas como convencionales. El empleo de la herramienta como la producción in vitro de haploides y doble haploides nos permite obtener líneas homocigotas hasta en una sola generación, reduciendo tanto tiempo como costo de estas líneas. Además, la regeneración de plantas haploides tienen pues una aplicación en estudios citogenéticos y genómicos para la construcción, ya sea, digamos, de mapas genéticos o en la evaluación de la diversidad genética. En varias especies hortícolas, digamos que se han regenerado plantas completamente a partir de, pues, solamente el gametofito masculino, que son pues digamos como los granos de polen con un número de haploide de cromosomas, el cual se diplodiza para generar líneas puras dobles de haploides. Y un ejemplo que yo encontré es la obtención de plantas haploides de trigo por cultivo de anteras. Y pues la utilización pues, de los haploides es como para el mejoramiento del trigo. Esto nos ayuda, digamos, a cortar el tiempo requerido para que, digamos, un nuevo ejemplar salga al mercado y así nos ayude a evitar la escasez de este y pues la hambruna en muchos países. Y por último, encontré la técnica de cultivo y fusión de cloroplastos, que es el cultivo pues, de células vegetales que han sido aisladas y desprovistas en la pared celular. Entonces, básicamente un protoplasto es la parte viva de la célula vegetal contenida en el citoplasma y núcleo. Si estas células son cultivadas, digamos, en un medio nutritivo adecuado, estas pueden ser inducidas a reformar la pared celular y así poder dividirse. Entonces, pues digamos que estos protoplastos aislados son ampliamente, digamos, utilizados en investigaciones como infecciones virales en plantas, así como modificar la información genética de la célula insertando pues algunos fragmentos de ADN seleccionados y la habilidad para recobrar plantas de cultivos de protoplastos es de vital importancia en el éxito de proyectos de ingeniería genética.
Y el ejemplo que yo encontré es la identificación y selección de híbridos somáticos obtenidos mediante fusión de protoplastos, que pues como sabemos la selección morfológica se basa como en la detección de varias, eh, la caracterización de híbridos somáticos se ha realizado mediante indicadores morfológicos, selección manual y, y complementación. Entonces, pues la selección morfológica es como lo está diciendo, se basa pues en la detección de variaciones fenotípicas en el híbrido somático al compararlo pues con los progenitores. La selección manual es la selección en la cual esta se utiliza más o menos cuando hay dos poblaciones de protoplastos parentales y estos pueden ser identificados fácilmente. Entonces, esto como que facilita la selección de heterocariones y de los protoplastos fusionados. También tenemos, pues, como decía, el citometría de flujo, que pues, como sabemos, se basa en la mediación de la refracción de luz al pasar por un fluido y para ello se utiliza, pues, digamos, el sistema de fluorescencia con el marcaje de ambas poblaciones de protoplastos parentales. Y por último tenemos el de complementación, que como estamos viendo aquí en la imagen, la complementación se basa en la incapacidad de los protoplastos parentales o pues donadores de poder regenerar plantas completamente bajo ciertas condiciones de cultivo y pues como por complementariedad, los fusionantes adquieren pues digamos como la capacidad de sobrevivir en condiciones seleccionadas y regenerar plantas. Y eso es todo. Muchas gracias.